Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a retomar historia del cooperativismo. Decíamos de que el cooperativismo no es algo el cooperativismo no es algo nuevo, pero como toda actividad humana, pues al principio inicia de una manera un poco rudimentaria, ¿verdad? La gente hace algunos pininos, como decimos en buen salvadoreño, cuando las personas comenzamos a caminar, pininos, y luego en la medida que esto va evolucionando, pues se va perfeccionando. Esto siempre ha sido así casi para todo, en todo. Usted ve ahora por ejemplo, procesos industriales que mecanizados y que brazos robóticos, y no siempre fue así. Pues al principio todo se hacía manualmente y entonces poco a poco fue mejorándose las herramientas hasta llegar al punto que estamos ahora de mecanización. Pero como ya uno ve las cosas tal como ya están establecidas, no se imagina que en algún momento fue diferente. Lo mismo el cooperativismo. Entonces vamos a hablar así, vamos a ir un poco rapidito. De todas maneras, de esto yo le decía que le voy a enviar el material, lo mismo, al WhatsApp. Descárguelo, léalo, no se atenga, ¿verdad? Porque hay mucho material, va a haber mucho material de lectura en esta primera parte de la asignatura y pues no hay que confiarse. La idea y la práctica de la cooperación aplicadas a la solución de problemas económicos aparecen en las primeras etapas de la civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables. El ser humano realmente es un ser gregario, así le dicen los sociólogos. El término gregario significa pues que el ser humano no puede estar solo. El ser humano siempre ha estado agrupado, siempre ha estado en familias, clanes, hordas, etcétera. Hay una gran cantidad de tipos de organización que el hombre ha utilizado durante la historia, pero siempre el fin es el mismo: buscar un objetivo común, ¿verdad? Por ejemplo, protegerse unos con otros, proveerse de alimentos y otro tipo de recursos entre todos, ¿verdad? Cazamos entre todos y nos repartimos el producto de la caza. Cosechamos entre todos y nos repartimos el producto de la cosecha. Esa ha sido la tónica del ser humano desde inicios de la civilización. Y la actividad económica como tal, pues ha sido también parte de esto. Unirse para poder satisfacer necesidades económicas y obtener los bienes y servicios que son indispensables. Vamos a algunas referencias antiguas y medievales de la cooperativismo. Primero, bueno, así en forma muy suelta, las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los babilonios, ¿verdad? Que son las primeras formas que se conocen históricamente de que el hombre se organizaba para poder trabajar la tierra y luego repartirse el producto de la cosecha. Las colonias comunales mantenidas por los esenios en En-Gedi, a las orillas del Mar Muerto. Los esenios fueron unos descendientes de los judíos originales que pues se organizaron en los llamados oasis, que eran una especie de lugares sembrados de palmeras y que habían nacimientos de agua, y pues ahí se organizaban estas personas para poder criar ganado y poder subsistir. También existieron algunas sociedades funerarias y de seguros entre los griegos y los romanos, que también eran formas de cooperativas, ¿verdad? A la hora de que alguien de los miembros se moría, pues los demás cooperaban para poder pagar los gastos fúnebres, ¿verdad? Que es una forma de cooperativismo. Los ágapes, que fueron una forma de compartir sobre todo alimentos entre todos los que formaban la comunidad, que es, actualmente, pues cuando usted va, bueno, cuando íbamos a la universidad y en algún momento ustedes decían, bueno, compañeros, mañana vos traes el pan francés, vos traes los frijoles, vos traes huevo, vos traes, y hacemos un desayuno en común.
Entonces eso se llaman los famosos ágapes, y eso pues existía también en los primeros cristianos, que también eran formas de cooperativismo, ¿no? La vida agraria entre los germanos, estamos hablando ya en la época medieval, los germanos, pues que son los antiguos alemanes, también tenían cierto tipo de organizaciones agrarias o cooperativas agrarias, organizaciones agrarias y de trabajo entre los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos pues son los que están en la zona noreste de Europa, llámese Bulgaria, Serbia, Montenegro, etcétera. El Mir y el Ariel entre los rusos, que era la forma que se le llamaban esas organizaciones, la Sadruga de los serbios, también la organización del trabajo y de la producción en el Manoa medieval, que es otra forma. O sea, estamos viendo alguna especie de como de ejemplos. Esto no es más, no es una desarrollo histórico propiamente dicho, sino ejemplos de lo que se dieron en esas épocas. Agrupaciones de los campesinos para la transformación de la leche, como las queserías de los armenios que es un país de Asia, ¿verdad? Que formó parte de la antigua Unión Soviética, y los campesinos europeos en los Alpes, del Jura, que es un monte que está por ahí en esa zona, y del Saboya, que es una región histórica entre Francia e Italia. Estamos hablando de época medieval. O sea, la época medieval corresponde a la Edad Media, que fue posterior a la Edad Antigua y previa a la Edad Moderna. No vamos a meternos mucho en eso por cuestión de tiempo, pero si usted puede averiguar las edades de la historia, es bien importante entenderlas también, porque eso nos permite ubicarnos en el tiempo cuando vemos un hecho histórico, en qué época era, si era la Edad Media, si era la Edad Moderna o la Edad Contemporánea, que es la que estamos nosotros actualmente. También organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en las organizaciones precolombinas, y aquí estamos hablando en la zona de nuestro continente, principalmente entre los incas y los aztecas, ¿verdad? También ellos tenían formas de cooperativas, y había otra como la minga y el convite, que eran otras formas que existían en nuestros pueblos sobre organizaciones de tipo agrícola. Las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, reducciones o misiones, como les llamaban también ellos, que eran una especie de fuertes que estaban en la selva, donde dentro del fuerte pues habían indios más que todo protegidos por estos jesuitas de los ataques de los mismos españoles o de los portugueses, y que trabajaban la tierra dentro de estas fortificaciones y que compartían pues el producto del trabajo. Las cajas de comunidad en la época de la colonización española de América, las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes de Norteamérica, que también eran una forma de cooperativas. Entonces podemos observar que el cooperativismo no surgió en una sola región, sino que ha ido surgiendo de manera espontánea en diferentes lugares. Decir que el cooperativismo no es que alguien dijo, inventemos el cooperativismo, sino que surgió como algo natural, como una forma natural, como una necesidad de compartir con otros y de esa manera fortalecernos individualmente. Es que esa es la idea y lo mágico del cooperativismo, que a través de compartir, de colaborar con otros, nos fortalecemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando alguno de los miembros necesita, estamos el resto para apoyarlo. Y cuando somos cuando somos nosotros los que necesitamos, está el resto para apoyarnos. Entonces, es aquel famoso principio tan importante en la vida que dice que la unión hace la fuerza. Luego entramos ya a épocas un poquito más recientes, la edad moderna, con las publicaciones utópicas. La utopía, la palabra utopía, fíjese bien, viene del griego u, que significa que no existe, u no existe, y topos, que significa lugar. Entonces así, de manera etimológica o en su significado muy simple,
Una utopía es un lugar que no existe. Entonces surgieron en esa época socialistas utópicos. Estos socialistas utópicos eran pensadores que al ver la injusticia que se daba en esa época donde ya el sistema capitalista estaba surgiendo, donde había una gran explotación, donde había una gran desigualdad, bueno, casi lo mismo que ahorita estamos viviendo. Ellos escribieron sobre lugares inexistentes, por eso se llamaban utópicos, porque eran lugares inexistentes. Entonces, por ejemplo, bueno, Platón, que ese sí es de la Edad Antigua, que fue el precursor de los utópicos, que hablaba de la república, que era un lugar especial donde no había enfermedades, donde todo el mundo tenía lo que necesitaba, es decir, un lugar ideal, ¿no? Que todos pensamos en un lugar bonito, como el paraíso. Lugares donde la gente era feliz, donde no había injusticias, donde no había explotación. Entonces, eso de alguna manera fomentaban la idea también del cooperativismo, porque no había una verticalidad en el sentido de que no habían autoridades o gobernadores y gobernados, sino que todos prácticamente eran casi iguales, ¿no? Era una especie de comunismo, que esa palabra es prohibida en algunos países, pero realmente el comunismo no existe. El comunismo es científico, es una idea, no existe el comunismo realmente, no existen los países comunistas, porque para que exista comunismo, el ser humano tendría que renunciar a algo bien importante, que es el egocentrismo. Alguien dice, no, pero eso es malo, ser egoísta, egocentrista. No, pero si el ser humano no fuera así, las sociedades no se hubieran desarrollado tanto. Entonces, bueno, ya me extendí un poco más de allá de la cuenta. También está Tomás Moro, que escribió sobre este libro que se llama Utopía, La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que es otro pensador inglés, El viaje a Icaria de Etienne Cabet. Entonces todos estos eran socialistas utópicos que en sus obras hablaban de lugares inexistentes donde la vida era totalmente diferente. Y de alguna manera pues esto contribuyó al pensamiento cooperativo. En todas estas obras se pueden observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. Es decir, la idea de que esto no es mío o es tuyo, sino es nuestro. Es decir, la propiedad privada no existe, algo que no puede dejar de existir, hay que aclarar. Hablamos del egocentrismo, de aquello de que el ser humano quiere tener lo suyo. La verdad que la propiedad privada es importante porque si la propiedad no es privada, las personas no sienten el deseo de desarrollar esa propiedad. ¿De qué me va a servir a mí matarme por sacar adelante un terrenito si sé que al final cualquiera puede venir y agarrar lo que quiera de lo que yo estoy sembrando? La propiedad privada a la larga es importante porque nadie va a trabajar sobre lo que no considera que es de él y que puede tener el derecho de exigir que se le permita tener acceso a esa propiedad de manera podríamos decir, de manera, se me fue la palabra otra vez, ¿no? Bueno, ya va a venir la palabra. De manera exclusiva, ¿verdad? Es decir, si este terreno es mío, entonces no, si yo lo voy a trabajar, yo tengo derecho a recibir los beneficios de ese terreno y no todo el mundo, ¿no? Ahora, el cooperativismo no funciona así tampoco de que va a llegar cualquiera a agarrar lo que es de otro, no. El cooperativismo es que si yo voy a poder tener acceso al producto de un terreno, por ejemplo, en este caso, es porque yo he contribuido en el trabajo de ese terreno. Ahí hay una gran diferencia a que otro trabaje y el otro solo venga a proveerse de lo que está produciéndose, sino que ahí todos trabajamos y todos disfrutamos el producto, ¿no? Pero esa era la idea filosófica de los utópicos, un lugar donde la propiedad fuera comunitaria y el trabajo fuera colectivo, es decir, todos trabajamos y todos somos dueños.
como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso reconocer a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas que a partir, o sea, del siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras, empiezan a precisar las características del sistema cooperativo. Y aquí estamos hablando de ese punto donde yo les mencionaba que ya se empieza a formalizar la idea y ya se empieza a concretizar algunas cosas de manera un poquito más directa en cuanto a esto. Entonces, a eso se le llaman precursores del cooperativismo y estamos hablando de mediados del siglo XVI, es decir, en la época de los 1500, donde surgen estas personas que empiezan a darle forma al cooperativismo hasta llegar a ser lo que es actualmente, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, algunos casos. Tenemos a don Peter Cornelius Pluckboy, quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina. Es decir, él ya su aporte lo hizo en términos teóricos, escribió algo sobre esto allá por el año de 1650. Luego tenemos a John Bellers, que del año de 1654 a 1726, ese fue su periodo de vida. En 1695 hizo una exposición de sus doctrinas en el trabajo titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura. Entonces, ese fue otro aporte teórico de este señor John Bellers, donde empezó como a dar ideas de cómo podría crearse este tipo de instituciones. También tenemos el caso del médico William King y el comerciante Michael Darien, quienes fueron precursores del cooperativismo de consumo. Es decir, ellos crearon las primeras ideas sobre cómo funcionaría una cooperativa de consumo. Una cooperativa de consumo es donde todos aportamos para poder obtener bienes y servicios a precios más competitivos que en el mercado, ¿verdad? Ponemos una cooperativa de, por ejemplo, de bienes de alimentos, por ejemplo. Entonces nosotros cooperamos con la cooperativa, valga la redundancia, y la cooperativa hace compras al por mayor de frijoles, de arroz, de condimentos, de lo que sea, cualquier cantidad de cosas de consumo, y luego nosotros como asociados tenemos derecho a comprarle a la cooperativa, pero a un precio mucho menor al que le compraríamos normalmente en el mercado. Esa es una forma de cooperativa de consumo. Tenemos a Felipe Bauches y a Luis Blanc, quienes fueron precursores también en el cooperativismo de producción, que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí es, nos reunimos, es decir, para producir. Por ejemplo, una cooperativa lechera es una cooperativa de producción. Entonces, todos cooperamos para comprar las vaquitas, las criamos, las cuidamos, las ordeñamos y luego pues vendemos la lechita. Esa es una cooperativa de producción, diferente a una cooperativa de consumo donde es para consumir, no es para producir. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clasificación de las cooperativas. Luego ya vamos entrando ya al siglo, finales del siglo XVIII, inicios del XIX, y tenemos al señor Robert Owen, que fue un autodidacta. Una persona autodidacta es aquella que aprende por sí sola, es decir, no necesita tener un maestro, sino que aprende a través de... Perdón. Aprende a través de lo que observa, de lo que lee. Yo los invito a ser un poco autodidactas. No esperen decir, cuando lleve tal materia voy a aprender sobre tal tema. No, si usted está interesado, rebúsquese ahorita, en este momento, o más bien en esta época, las fuentes de información son tan diversas y tan ricas y tan fáciles de encontrar. Cuando yo estaba estudiando,
bachillerato, por ejemplo, yo hice algunas investigaciones que me dejaron en diferentes asignaturas y, por ejemplo, me recuerdo bien claramente cuando llevo el primer año de bachillerato en una asignatura que se llama administración, nos dejaron una investigación sobre las estrategias. Y parece mentira, ¿verdad? Que ahora usted puede buscar sobre estrategias de mercado, de lo que sea, y usted encuentra una gran cantidad de información en Internet. Pero en esa época, yo le digo acá, nos estuvimos en la Biblioteca Nacional, porque tenía uno que ir a las bibliotecas, y aún con la ayuda de las personas de referencia, como le llaman a ciertas personas que trabajan en las bibliotecas, que no son propiamente bibliotecarios, es decir, no es el que le va a entregar el libro y al que usted le va a devolver el libro, sino que están ellas ahí como un recurso adicional para apoyar la investigación que cualquier persona vaya a hacer, es decir, orientarla sobre a qué libro puede consultar o aún sin darle información sobre el tema de lo que esa persona sabe. Son personas que saben mucho. Entonces yo en ese día con mis compañeros de grupo fuimos y me acuerdo yo que llegamos como a las 8 de la mañana y nos hemos retirado casi a las 4 de la tarde a la hora de cierre de la biblioteca y no encontramos gran cosa sobre las estrategias, ¿verdad? Fue un tema bien difícil que nos tocó pues rebuscarnos más de la cuenta. Pues luego fuimos a la biblioteca de la UCA y ahí sí encontramos algunas otras cosas, pero lo que quiero decirles es que en esa época pues era bastante difícil conseguir la información. Entonces, hoy es más fácil ser autodidacta. Entonces, este señor Owen, afortunado quiere decir pues que tenía dinero, era un industrial e innovador en técnicas y sistemas sociales en el furor de la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso histórico que marcó el inicio de la industrialización del mundo. Surge obviamente en Europa, se crean las primeras máquinas de vapor, ya la producción ya no se hacía manualmente, sino que ya se usaban máquinas. Entonces, en esa época, este señor Owen intentó llevar a la práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark en su propio país, Inglaterra, y las de New Harmony o Nueva Armonía en Estados Unidos. O sea, creó una especie de comunidades tipo cooperativas, una allá en Inglaterra y otra en Estados Unidos. La bolsa de trabajo y las instituciones sindicales de alcance nacional. Una bolsa de trabajo es una especie de oficina donde las personas van a pedir trabajo y donde aquellas personas empresarias que tienen trabajos disponibles también le informan a esta bolsa de trabajo que hay trabajos disponibles. Es decir, la bolsa de trabajo es un conecte entre los que quieren trabajar y las empresas que tienen puestos disponibles. Esto era algo novedoso en aquella época. Actualmente se puede ver hasta como algo normal. Y también se crearon las primeras instituciones sindicales, algo que también es un tema del cual se puede hablar, el sindicalismo. Tenemos también a Charles Fourier. Charles Fourier, que de origen François, el de las concepciones geniales y ambiciosas, rayadas, ahí dice rayanas, pero dice rayadas en el desequilibrio. Es decir, él tenía unas ideas un poquito locas para su época. Escritor prolijo. Prolijo quiere decir que escribía bastante, ¿no? Alguien prolijo es que produce mucho. Y confuso a veces, es decir, a veces se le iba la pelota, es decir, tenía ideas un poquito dispersas. Llevó una vida cómoda y no consiguió llevar a cabo su obra El Falasterio, en donde deberían llevarse a cabo aquellos frutos de su pensamiento inquieto y profético. Los falasterios era una idea que tenía de especie de cooperativas donde las personas podían vivir, producir y repartirse lo que producían. Luego la revolución industrial, de la cual ya hemos estado hablando. Algunas etapas importantes de la revolución industrial, tenemos la invención de la máquina de vapor por James Watt, que fue el punto que marcó ese corte entre
la actividad económica puramente manual a una actividad económica más mecanizada fue gracias a la invención de la máquina de vapor, porque fue la máquina de vapor el primer sistema automatizado de poder generar movimiento a través de la fuerza generada por el vapor de agua. Luego la mecanización de los procesos productivos, es decir, ya no se hacía a mano las cosas, sino que parte del proceso se hacía a través de una máquina. Migración, eso generó una gran migración del campo a las ciudades. Es decir, los campesinos, al ver que en las tierras rurales no había mucho trabajo, empezaron a irse para las ciudades para poder buscar trabajo en las fábricas. Esto generó cambios demográficos, económicos, políticos y sociales, obviamente. Las ciudades crecieron y se generó una serie de beneficios, pero también una serie de problemas. Al haber más gente en las ciudades, eso requería más lugares donde vivir, requería más servicios públicos, ¿verdad? Es decir, más agua, servicios de saneamiento, porque eran épocas donde no es que hoy usted va al servicio sanitario y solo jala la palanquita y va, usted no sabe ni para dónde va aquello. En esa época, antes de esa época, pues la gente prácticamente tiraba los desechos a la calle. No había saneamiento público, no había servicio de correo, no había, es decir, las ciudades crecieron tan rápido y no permitieron al sistema adaptarse para darle cobertura a todas las necesidades de ese montón de gente que se fue a vivir a las ciudades. Entonces la gente vivía una encima de otra, en condiciones de salud un poco precarias. Es decir, era una gran cantidad de problemas. Obviamente los problemas políticos existían porque al haber más gente también había que gobernar una mayor cantidad de personas y obviamente los sabidos problemas sociales, ¿no? La pobreza, la explotación de parte de los empresarios hacia los obreros. Ahí nace lo que nosotros conocemos actualmente como capitalismo, que es el sistema predominante, por más que no nos guste, que es un sistema basado en la propiedad privada. El descontento de los trabajadores por las condiciones laborales, ya lo habíamos mencionado, y el surgimiento de sindicatos y obviamente de cooperativas para poder proteger los intereses entre los mismos trabajadores. Estamos hablando de un periodo aproximado, porque hay que aclarar que también que los periodos históricos no son exactos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un periodo aproximado entre 1750 y 1850, que son más o menos un siglo, ¿no? 100 años de la Revolución Industrial. Muy bien. Luego, siguiendo con la Revolución Industrial, dice que los trabajadores recibían su salario en especie. Es decir, no recibían a veces dinero, sino que recibían cosas, ¿no? Les daban comida, les daban productos elaborados y a veces en dinero, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero en todo caso, estos eran muy bajos. Los salarios eran muy bajos, ya sea que se los pagaran en especie o se los pagaran en dinero. Y debían recurrir a adquirir bienes y servicios a crédito. Es decir, ellos pasaban toda la quincena o todo el mes pidiendo fiadas las cosas al de la tienda, ¿verdad? Y al final tenían que pagar la deuda de lo que habían comprado más los respectivos intereses que la deuda conllevaba. Entonces, al final, aparte de corneado, apaleado, es decir, aparte de que ganaban poquito, tenían que ticuiciar, por decirlo de esa manera, el salario para poder cubrir intereses. Es decir, que lo más seguro es que al final del mes ellos siempre quedaban debiendo para el mes siguiente. Y el problema de quedar debiendo para el mes siguiente es que la deuda va a ir aumentando cada vez más, ¿verdad? Porque el consumo no se reduce. Es decir, usted sigue consumiendo 10 libras de frijol, pero como cada vez que va a pagar las 10 libras de frijol hay que pagar, por decirlo de una manera, lo de 1 libra en intereses, entonces ya no son 10 libras, sino que hay que pagar lo de 11 libras. Y el siguiente mes van a ser 12 y así sucesivamente, en lugar de ir saliendo del problema, pues el trabajador
se iba metiendo más en problemas. Permítanme. Muy bien, disculpas, ahí tuve un problema de garganta. Entonces ese era un problema, ¿no? Que muchos trabajadores aún en la actualidad siguen viviendo, ¿verdad? El hecho de, ya no lo hacen con el de la tienda directamente, con el del súper, pero sí, pues cuando usted va a mediados de mes al supermercado y paga con la tarjeta de crédito, es el mismo efecto, ¿verdad? Usted compra $40 de producto en el súper, pero al final usted sabe que no va a pagar 40, sino que va a pagar 45 o va a pagar 50. Y que normalmente usted no va a pagar los 40, 45, $50 de un solo, sino que va a ir pagando por partes. Y entonces ahí va generando una espiral de endeudamiento que al final no le va a permitir salir nunca. De esta manera, los trabajadores pensaron, fíjese qué idea más interesante, que uniendo sus esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las cooperativas de consumo, lo que habíamos hablado hace unas cuantas láminas, ¿no? El hecho de que ya no estarle comprando a crédito a los dueños de las tiendas, sino que, bueno, creemos una cooperativa, pongamos un pequeño fondo cada uno, compremos los productos, ¿verdad? Pongamos una tienda exclusiva para nosotros mismos y cada mes nosotros podemos ir a la cooperativa y comprar el producto y dependiendo de la forma que nos hemos organizado lo podemos comprar al contado, lo podemos comprar fiado, ¿no? Y al final del mes pues vamos cerrando las cuentas. Por otra parte, el desempleo y las gravosas condiciones del trabajo, es decir, condiciones duras de trabajo, cuando se conseguía, es decir, cuando lograba conseguir ese trabajo, movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y de trabajo, que hoy se denominan trabajo asociado. Es decir, zapateros que se unieron para crear cooperativas para fabricar o para reparar zapatos. Otros podían ser tejedores, gente que se dedicaba a tejer algunas telas. En fin, estas fueron las primeras cooperativas de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no se podía conseguir un trabajo digno en la fábrica, entonces, bueno, dijeron, en lugar de ir a la fábrica, pedirle trabajo a este señor, ¿por qué no nos unimos nosotros, ya que tenemos la habilidad para fabricar zapatos? Y pues creemos una cooperativa de producción de zapatos o de trabajadores de los zapatos. Llegamos a los pioneros de Rochdale, que con eso voy a cerrar. En la ciudad de Rochdale, en Inglaterra, dedicada por mucho tiempo a la industria textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la revolución industrial, tales como inconvenientes para los trabajadores, por los cuales algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se constituyeron en una organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Es decir, este es el primer caso documentado de una cooperativa de consumo, que son los llamados pioneros de Rochdale. Desde luego, para llegar a ese objetivo, debieron antes, con gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras esterlinas, que era la moneda nacional de Inglaterra en esa época, ¿verdad? Porque, bueno, y que sigue siendo porque Inglaterra nunca adoptó el euro como moneda. Una por cada uno de los socios, es decir, cada uno ahorró 1 libra esterlina y con eso se creó ese capital de 28 libras.
Con ese exiguo patrimonio, es decir, exiguo quiere decir pequeñito, un patrimonio pequeño, fundaron una sociedad que ellos denominaron la de los probos pioneros de Rochdale. ¿Verdad? Ese era el nombre con el cual se denominó esta sociedad, pioneros de Rochdale. Para el 21 de diciembre de 1814, en contra de las opiniones de los comerciantes establecidos, es decir, nadie les creía que pudieran lograrlo, y de otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén en la llamada Callejuela del Sapo. Pero, para sorpresa de los comerciantes que les auguraron un rotundo fracaso, la incipiente, o sea, la reducida institución, fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de las localidades aledañas. Permítanme un ratito. Quizás vamos a cerrar por ahí, jóvenes. Muchas gracias, porque ya se me acabó el tiempo. Nos quedamos por ahí. Gracias.